¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para tratar de ir desentrañando cómo vamos a llegar a los cambios generados después de los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Ya le decíamos ayer que los plazos para la calificación de las elecciones de senadores y de diputados federales y la de presidente de la República se cumplen hasta el mes de agosto, y después ya vendrán las calificaciones, ya vendrán las declaraciones de elección, particularmente de presidenta electa, que es algo que a todos nos interesa. Pero no es el único asunto que está en la perspectiva de futuro. Hay otros que, aunque no se vean, no se puedan observar a simple vista, están soterradamente caminando. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy sencilla, porque con el derrumbe de los partidos tradicionales agrupados en la coalición Fuerza y Corazón por México, PAN, PRI, PRD, que han perdido casi la totalidad de su crédito en el ánimo de un amplio segmento de la sociedad, está abierto el espacio para que alguna fuerza política de derecha busque la oportunidad para relevarlos en el escenario político nacional. Hay un espacio disponible que podría ser ocupado por alguna de las fuerzas de derecha aglutinadas en la llamada Marea Rosa, a la que algunos dirigentes defenestrados ya le están echando el ojo, como es el caso de Jesús Zambrano Grijalva, el todavía presidente de lo que queda del Partido de la Revolución Democrática, que está en proceso de liquidación. De manera muy oportunista, usted recordará hace poco más de una semana que Jesús Zambrano Grijalva dijo: no, pues aquí estamos a disposición de quienes forman la Marea Rosa por si quieren hacer un nuevo partido. Es decir, ofreciendo un cascarón que ya no vale nada, porque finalmente el PRD perdió su registro al no lograr el 3% en los comicios del pasado 2 de junio. Tenía la opción de lograr el 3% en la elección de presidente, o en la elección de senadores, o en la elección de diputados federales. En cualquiera de los tres supuestos que hubiera el PRD logrado el 3% de la votación, hubiera salvado el registro y Jesús Zambrano hubiera salvado el poco crédito que le quedaba, pero eso no sucedió. Entonces, está abierto ese espacio. Indudablemente el PRI ya no representa una opción atractiva para la mayoría de la gente, como tampoco lo representa el PRD, y con sus asegúnes de manera relativa, el PAN a algunas personas, a algunos núcleos de ciudadanos todavía les gusta, pero ya está muy disminuido. Por lo tanto, en la Marea Rosa se aglutinan algunos liderazgos surgidos de PAN y de PRD, que han simulado representar a fuerzas independientes de la sociedad civil, que en enero del 2025 tendrán la oportunidad de notificar al Instituto Nacional Electoral su deseo e intención de promover la formación de un nuevo partido político. Y no tenga usted duda que en enero del próximo año van a salir por ahí muchos entusiastas candidatos a formar partidos políticos con la muy redituable idea de que tener un partido político es un buen negocio. Y si no, pregúntele usted a los directivos del Partido Verde, que han vivido de medrar a costa del erario y montados como parásitos encima de otros partidos. Han sido socios del PAN, han sido socios del PRI y ahora son socios de Morena, y el negocito del partido político para el Verde ha sido muy rentable. Así que no le extrañe a usted que en enero del 2025 por ahí salgan algunas organizaciones muy entusiasmadas con la idea de incorporarse a este lucrativo negocio de la política. ¿Qué es lo que se necesita para empezar a prefigurar un nuevo partido político? Bueno, lo dice claramente el artículo 11 de la Ley General de Partidos Políticos, que establece que la organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido político para obtener su registro oficial deberá notificarlo al Instituto Nacional Electoral en el mes de enero del año siguiente al de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. En este caso, estamos hablando de enero del 2025. Si ustedes observan con cuidado, podrán ver el desgaste de algunos partidos políticos ha sido muy pronunciado en los últimos 3 años. Como por ejemplo, ¿cómo se explica usted el caso de un partido como el PAN, que en algunas entidades del país como Tabasco solo tiene registrados oficialmente
603 militantes. Y mire usted, vamos a la diapositiva número 4, Luis, y en esta diapositiva número 4 vemos lo que le queda al PAN, que ya no es mucho, ¿eh? Vea usted, este es el padrón oficial del Partido Acción Nacional. Este padrón se revisa en agosto de cada 3 años. Se revisó en agosto del 2020 y se revisó en agosto del 2023 y se va a volver a revisar en agosto del 2026. Pero por lo que corresponde a la última cifra actualizada, fíjese usted, un partido que pretende incluso ser nacional y compite por la presidencia de la República, como es el caso del PAN, en agosto del 2020 tenía 252,140 afiliados. Y en agosto del 2023 tenía 277,665. Es decir, tuvo un incremento de 25,525 nuevos afiliados en un periodo de 3 años, que le representó un crecimiento del 10,12%. Al PAN le pasa lo que le pasa a todos los partidos. Ganan el poder y pierden el partido porque lo abandonan. Todo el mundo se quiere ir a la nómina y nadie se quiere quedar a trabajar haciendo proselitismo y tarea partidista en favor de las siglas que representan. Vea usted, por ejemplo, ¿cómo se explica que un partido tan pretencioso como el PAN tenga solamente 2,443 afiliados en Baja California Sur? Tiene 2,708 en Campeche, pero el colmo del desdén que el PAN ha mostrado por los ciudadanos de ciertos estados es lo que vemos ahí en Tabasco, abajo a la derecha de esta tabla, en la parte baja de la derecha de esta tabla vemos Tabasco. En Tabasco, en este momento, el Partido Acción Nacional tiene apenas 603 militantes registrados. Imagínense usted. Bueno, pues todo esto refleja cómo el desgaste y el deterioro del PAN abre un espacio de oportunidad para alguna organización que se atreva a tratar de aglutinar a la gente que simpatiza con la derecha. ¿Qué es lo primero que tendrían que acreditar las organizaciones de ciudadanos que pretenden constituirse en un nuevo partido político? Bueno, la Ley General de Partidos Políticos establece en su artículo 12 algunos de estos requisitos. ¿Cómo cuáles? Fíjese bien. La celebración de asambleas, por lo menos en 20 de 32 entidades federativas o, en su caso, en 200 distritos electorales de los 300 distritos que hay en la República. ¿Y cuál es el requisito que se debe de cumplir en esas asambleas estatales o distritales con el propósito de crear un partido político? Bueno, lo que se tiene que garantizar es que en las asambleas estatales, para la formación de un partido político, acudan por lo menos 3,000 personas y que en las asambleas distritales acudan por lo menos 300 personas. Y hay otros requisitos, por ejemplo, hay el requisito de que las personas que concurran a esas asambleas tendrán que declarar que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación, es decir, que fue voluntaria su incorporación a ese proyecto de partido, que asistieron libremente, que conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos, es decir, los documentos básicos que todo partido debe tener, donde le diga a la gente qué es lo que ellos representan y qué es lo que harían si llegaran a tener el gobierno. Y también la gente tiene que manifestar libremente que eligieron a los delegados propietarios y suplentes que concurrirán a la Asamblea Nacional Constitutiva de ese partido. Se establecerá que los ciudadanos mencionados en el punto anterior quedarían formalmente afiliados en el nuevo partido con su nombre, sus apellidos, el domicilio, su clave y folio de credencial para votar. Y que esas personas están de acuerdo en que quienes resulten electos los representen en una Asamblea Nacional Constitutiva ante la presencia de funcionarios del Instituto Nacional Electoral que den fe de que eso fue legal. Y mire, el artículo 15 de la Ley General de Partidos Políticos establece también que una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido político, la organización de ciudadanos interesada, en el mes del año anterior al de la siguiente elección, es decir, en enero del 2026,
deberá presentar ante el Instituto Nacional Electoral la solicitud formal de registro. Es decir, después de que ese grupo de ciudadanos, esa organización de ciudadanos, ya realizó por lo menos 20 asambleas estatales o por lo menos 200 asambleas distritales, ya que cumplió con ese requisito que el INE certificó que se cumplieron, entonces ya puede solicitar su registro, pero esto lo podría hacer hasta enero del año 2026. ¿Y qué sigue después de eso? Bueno, pues después de eso, en un momento se lo decimos, pero antes, por ejemplo, vamos a observar otro caso de desgaste y de deterioro de un partido político, como es el caso del Partido Revolucionario Institucional. Notará usted que hubo algunas entidades en las cuales el derrumbe del PRI fue brutal. Lo vemos en la diapositiva número 8. Vea usted nada más en la diapositiva número 8, en la parte inferior izquierda, donde aparece Estado de México. El PRI tenía hace 3 años, en el 2020, ya son hace 4 años, en el 2020 tenía 793,403 afiliados. Ya para agosto del 2023 solamente le quedaban 298,622. Y en cuanto se actualice este censo, este padrón oficial de afiliados del PRI, no le extrañe usted que en el Estado de México le queden cuando mucho 100,000 simpatizantes afiliados todavía al partido. Y el caso de la Ciudad de México es muy parecido. Tenía en el año 2020 tenía el PRI 68,000 afiliados y en el 2023 ya llegó con 36,000. Y hay casos muy patéticos en el caso del PRI, por ejemplo, en Baja California Sur, arriba a la izquierda, en Baja California Sur, el PRI solamente tiene 1,238 afiliados. Entonces, todo lo que le estamos mostrando en esta tabla sobre los afiliados del PRI, el PRI, por ejemplo, tuvo una merma de 653,000 afiliados entre el 2020 y el 2023, porque ahí ve usted los números. De 2,065,000 afiliados bajó a 1,411,000 afiliados. Pero estoy seguro que en el próximo censo que se haga en el 2026, a lo mejor el PRI va a andar ahí con 200,000 afiliados y se me hacen muchos. Y ahí es donde está otro espacio de oportunidad para quienes pretendan tener un partido político. A lo mejor hay alguien que con la mejor intención crea un partido político, aunque lo que sabemos es que los partidos políticos son antes que nada negocios de camarillas de políticos. Una vez que la organización de ciudadanos cumplió los requisitos para la formación de un nuevo partido y solicitó formalmente su registro, el artículo 19 de la Ley General de Partidos Políticos explica que el Instituto Nacional Electoral elaborará el proyecto de dictamen y dentro de un plazo de 60 días contados, a partir de que el grupo o la organización de ciudadanos le notifique que ya hizo su solicitud de registro, en un plazo de 60 días tendrá que resolver el Instituto Nacional Electoral. En lo general, todos los partidos, con excepción de Morena, han tenido un fuerte desgaste en los más recientes 3 años, o en su caso, el crecimiento de sus membresías ha sido muy pobre. Vamos a ver otro ejemplo. Mire, aquí tenemos en la diapositiva 10 el padrón oficial de afiliados del PRD. En agosto del 20, de agosto del 20 a agosto del 23, el PRD tuvo una pérdida de 243,161 afiliados, una reducción de 19,57% en su membresía. Y hay casos muy ilustrativos. En la Ciudad de México, de 200,000 afiliados, bajó a 149,000. En el Estado de México, de 254,000, bajó a 204,000. Desgraciadamente, estas cifras del padrón oficial de los partidos se tendrán que actualizar por ley hasta el 2026. Pero pues para entonces a lo mejor ya del PRD no queda ni siquiera este cascarón, porque lo más seguro es que al perder su registro desaparecerá toda huella de este partido que alguna vez se dijo de izquierda y que terminó siendo socialdemócrata, aliado con la derecha del PRI y la derecha
muy disimulada del Partido Revolucionario Institucional. Y en la diapositiva 11 vemos en general la evolución de los partidos. Mire, le decíamos que Morena es el único que creció entre el 2020 y el 2023 y el crecimiento fue brutal. Vea usted, de 466,000 afiliados en el 2020, Morena subió a 2,322,000 afiliados en el 2023. Es decir, en 3 años Morena tuvo un crecimiento del 397.31%. Y a todos nos consta que en muchas ciudades, pueblos de la República, los domingos, de repente por ahí vemos una mesita y un toldito en donde hay gente que dice que es de Morena y que le está pidiendo a la gente que se afilie al partido que está en el gobierno. Y por lo que veo, el trabajo de los morenistas, de las brigadas morenistas ha sido efectivo, pues crecer de 466,000 afiliados a 2,322,000 afiliados es muy ilustrativo del trabajo que las bases de Morena han hecho. El que no le ha ido bien en estos 3 años del 20 al 23 fue el Partido Verde, que de 660,000 afiliados bajó a 592,000. Aún así sigue teniendo más afiliados, por ejemplo, que PAN, que PAN y que PRD, y más que el Partido del Trabajo, que no está mal del todo, porque tiene 448,000 afiliados en el 2020 y 457,000 en el 2023. Aún así, el PRD, que ha crecido nada más un 2.03%, el PT tiene más afiliados oficiales y formales que el Partido Acción Nacional. Y finalmente, cuando proceda el registro de un nuevo partido político, el Instituto Nacional Electoral expediría el certificado correspondiente. En caso de negativa, el INE fundamentaría las causas que la motivaran y se lo comunicaría a los interesados. El registro de los partidos políticos surtiría efecto constitutivo a partir del primer día del mes de julio del año previo a la elección, es decir, en el mes de julio del 2026. Y la ratificación de este registro quedaría sujeta a que el nuevo partido político nacional lograra por lo menos el 3% de los votos en todo el país en los comicios para diputados federales de junio del 2027. Sintetizando, la notificación de que una organización quiere hacer un partido tendrá que hacerla ante el INE en enero del próximo año. Un año después, en enero del 2026, si cumpliera con los requisitos y hiciera las asambleas que se requieren, en enero del 2026 tendría que solicitar su registro oficial. A mediados del 2026 le entregarían su constancia como nuevo partido si cumple los requisitos y contendería en las elecciones de junio del 2027. Ese es el camino que tendrían que seguir las organizaciones que quisieran hacer un nuevo partido, que seguramente habrá algunas de derecha que lo harán, ahora que PRI, PAN y PRD quedaron todos defenestrados. Gracias. Con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos.